Le damos la bienvenida a la clase abierta titulada El pensamiento social de Francisco. Esta charla se brinda en el marco de la diplomatura en Pensamiento, Liderazgo y Análisis Político-Social, que surge de un convenio entre la Universidad Nacional Guillermo Brown y la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, con la adhesión del municipio de Almirante Brown. Yo voy a presentar estos 6 principios de la doctrina social de la Iglesia, pero según Francisco, más los 2 que él agrega. Pero después de cada enseñanza de Francisco, principio que propone, porque doctrina suena a veces muy fuerte, muy cerrado, y en realidad es una enseñanza, es un magisterio, es un ejercer una enseñanza sobre distintos temas, que la Iglesia pensó que eran muy importantes a nivel de la persona humana y de la comunidad. Entonces, después de cada momento que yo voy a dar algunas palabras que Francisco propone para cada principio, vamos a hacer 2 minutos de silencio para un poco decantar, porque esto también lo han utilizado últimamente en el sínodo y ha dado muchos resultados. No hablar, sino parar la pelota, dejar una pregunta, el que quiera nota, el que no piensa solamente, y al final lo que esté escrito o el eco que ustedes tengan lo compartimos, o debatimos en lo que se pueda, en lo que podamos hacer, ¿no? Bueno, el Papa Francisco expresa en estos principios básicos de la enseñanza de la Iglesia desde una mirada particular que es su pensamiento, es decir, el pensamiento social que el Papa le imprime en cada uno de estos principios. Bueno, los principios sabemos que son generales y que después que hay que aplicarlos, que tienen su aplicación. Y justamente lo que hace la enseñanza de la Iglesia es detallar, pero como las leyes, no soy abogado, pero se escribe la ley y se reglamentan, ¿no? ¿Cómo reglamentamos también? ¿Cómo expresamos lo que queremos decir en un principio? Y como les decía, son 6 los principios clásicos de la enseñanza de la Iglesia, pero Francisco tiene la creatividad de agregar 2 más, que son la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la casa común. Entonces vamos a comenzar nosotros por la dignidad de la persona humana, que es un principio esencial de esta enseñanza, porque como lo ha dicho Juan Pablo II, la Iglesia por lo menos debería ser experta en humanidad. Él dice, es experta en humanidad. Ahora, ¿qué pasa? Los que conformamos la Iglesia a veces dejamos mucho que desear, entonces eso se discute, pero la Iglesia es experta en humanidad. La dignidad de la persona humana, por encima de todo, es el hombre, el sujeto esencial de toda transformación social, dice Francisco. Y la Iglesia va recogiendo los aportes de las distintas ciencias y tiene derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora, es decir, lo que nos ocupa a nosotros en la Iglesia, por eso estamos en una cátedra, porque queremos también acercar un anuncio que para muchos puede ser novedoso y profundo, implica la tarea de la evangelización y exige una promoción integral de cada persona, de cada ser humano. Es decir, nosotros no vamos a anunciar lo que dijo Jesús en un contexto donde la gente no tiene que comer. Entonces, primero tendríamos que empezar a caminar desde la necesidad de la persona humana o de los niños que no están escolarizados. Entonces, por eso tenemos en Fiorito un centro, que hoy estuve con las docentes que vienen a ayudar a esa capilla, se llama Ceferino. Ceferino es un beato de la Iglesia, es un mapuche, que bueno, a su padre Namuncurá, un general del ejército argentino que fue presidente, no voy a decir quién, ustedes saben quién le roba las tierras, le hace firmar y se quedan sin tierra, con lo cual este joven que estaba formado por los salesianos
y lo mandaron a la escuela a Buenos Aires, y fue compañero de Carlos Gardel, decide que él quiere formarse y estudiar para ayudar a su pueblo, porque ve que su pueblo es esquilmado. Y lo hace, pero comienza a tener problemas respiratorios, lo mandan a Córdoba y después va a Roma. Tenía tuberculosis y muere a los 18 años en Roma. Pero deja este legado, con lo cual la Iglesia lo toma de acuerdo a cada historia y cada época. Cuando era chiquito yo le llevé a un cura que me bendijera la estampita de Seferín y me dice, no, ese no es santo. Ese no es santo, como te iba a decir, no es santo. Y así a veces es como no entendemos la religiosidad popular. Era obispo de Orán, me trae un hombre una vez una foto, una estampita de el Gauchito Gil, y le dije, ¿sabes qué hizo este hombre? No, bueno, anda averigua qué hizo, después te la bendigo. Después aparece otro, y le digo, ¿qué hizo este? No, ayudaba a los pobres, bueno, yo te la bendigo, pero haces lo mismo. Entonces, ¿cómo evangelizamos? ¿No? ¿Cómo anunciamos desde los hechos? A Dios rogando, ¿no? Decimos. Es muy importante que en abril del 2024 las congregaciones son como las oficinas, los ministerios del Papa en Roma. Se llama dicasterio congregación. Hay uno que es sobre la doctrina de la fe, es decir, y las costumbres en los que se piden sobre costumbres y fe, y van haciendo también un magisterio. Este año, quien está a cargo de ese dicasterio, a lo mejor muchos lo han escuchado, es Monseñor Víctor Fernández, que fue arzobispo de La Plata, hoy cardenal, y a cargo de este dicasterio, y ellos presentan al Papa, y el Papa avala una declaración que se llama Dignitas Infinita, justamente sobre la dignidad humana, porque empieza en latín, la dignidad es infinita, la persona humana es infinita. En el número 7 dice que nos preguntamos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. Todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad. Una dignidad ontológica, una dignidad moral, una dignidad social y finalmente ellos dicen una dignidad existencial. Y en el número 8, en el siguiente, dicen que cuando hablamos de dignidad social nos referimos a las condiciones en las que vive una persona. En la pobreza extrema, por ejemplo, cuando no se dan las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con la dignidad ontológica, es decir, el mismo ser, el hombre tiene esta dignidad desde su ser, por eso hablamos de ontos, ¿no? Y se dice que la vida de esa persona pobre es una vida indigna. Esta expresión no indica en modo alguno un juicio hacia la persona, al contrario, quiere destacar el hecho de que su dignidad inalienable se contradice por la situación en la que se ve obligada a vivir. La última acepción que propone esta declaración es la dignidad existencial. Hoy se habla cada vez con más frecuencia de una vida digna, de una vida indigna. Y con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, el caso de una persona que aún no faltándole aparentemente nada de esencial para vivir, por diversas razones le resulta difícil vivir en paz, con alegría y con esperanza. Se da en las situaciones barriales, ellos tendrán a diario. Los conflictos barriales, comunitarios. En otras situaciones es la presencia de enfermedades graves
de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y de otros malestares, los que llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna, frente a la percepción de aquella dignidad ontológica que nunca puede ser oscurecida. Es decir, esa dignidad se la da Dios a cada uno y no se la quita, ¿no? Las distinciones aquí introducidas, en todo caso, no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica enraizada en el ser mismo de la persona humana y que subsiste más allá de toda circunstancia. Entonces, ante esto, para no abundar tanto en palabras, yo les pediría hacer un momento también de silencio ahora, pensando un hecho concreto de valoración de la dignidad de la persona humana y otro en el que no se tenga esta valoración. Repito, pensé cada uno en silencio un hecho concreto de valoración de la dignidad de la persona humana y otro en la que no se tiene en cuenta esta dignidad. El destino universal de los bienes. Los bienes son dones de Dios que Él ha ofrecido a su pueblo y por lo tanto no debe haber excluidos en el uso de los mismos. Francisco, ¿se acuerdan que dice quiero una iglesia pobre para los pobres? Es una expresión que nos habla de que los bienes necesarios deben llegar a todos, pero en particular a aquellos que no los tienen. En su primer mensaje, digamos, de organización de la iglesia que propone Francisco, por eso se llama pastoral, que se llamaba el anuncio, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium en latín, la alegría del Evangelio, Francisco decía que nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Esta atención amante es el inicio, dice Francisco, de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Y esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. Y en el primer año de la jornada de los pobres que organizó Francisco en la catedral, yo decía, y también con las deficiencias y los pecados de los pobres. Porque el pobre a veces también te atropella. Me acuerdo que yo entraba a la catedral y uno me abordó, casi me pudre. ¿Sabes qué pasa? Yo te respeto a vos, pero también respetame. Entonces, como también tenemos una relación, evidentemente que nunca va a ser horizontal por las necesidades y la indigencia, pero sí de cercanía. Y eso nos parece a nosotros muy importante. Signos como la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad, muestran que el crecimiento de los últimos 2 siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. El principio entonces del destino universal de los bienes afirma tanto el pleno y perenne señorío de Dios sobre toda realidad, como la exigencia de que los bienes de la creación permanezcan finalizados y destinados al desarrollo de todo hombre y de la humanidad entera. Y esto es importante porque
En el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, algunos traducen: Dios hizo al hombre señor de la creación. Señor, si yo soy señor de la creación, vemos lo que estamos haciendo. Lo hizo administrador, ojo, cuidador, podríamos traducir. Te ponemos acá al hombre y la mujer en ese relato mítico del Génesis, pero para cuidar y que cuides. Entonces, el principio del destino universal de los bienes afirma tanto el pleno señorío de Dios sobre toda realidad como la exigencia de que los bienes de la creación permanezcan entonces destinados al desarrollo del hombre. Este principio no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentar la propiedad privada, en efecto, cualesquiera que sean las formas concretas de los regímenes y de las normas jurídicas a ellas relativas, es en su esencia, dice la enseñanza, solo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y está condicionada. Y por tanto, en último análisis, un medio y no un fin. Entonces, la propiedad privada puede ser un medio para alcanzar el fin, que es la felicidad, todo, pero nunca puede ser un fin en el cual yo, como en la pandemia, podía tener agua y gracias a Dios que en el barrio, la señora de la mitad de la cuadra, los muchachos pusieron la manguera y le llevaron al abuelo que no tenía en la esquina agua. Pero no me puedo, esto es para mí. La enseñanza social de la Iglesia exhorta a reconocer la función social de cualquier forma de posesión privada, en clara referencia a las exigencias imprescindibles del bien común. El hombre no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Esto no es desalambrar, ¿se acuerdan del año 70? A desalambrar, no. Bueno, todo es de todo. Pero sí es importante reflexionar sobre esto. El individuo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los propios recursos, sino que debe actuar en modo que persiga, además de las ventajas personales y familiares, también el bien común. Ese va a ser otro principio que vamos a ver ahora. De ahí deriva el deber por parte de los propietarios de no tener inoperantes los bienes poseídos y de destinatarios a la actividad productiva, confiándolos incluso a quien tiene el deseo y la capacidad de hacerlos producir, incluso al Estado. Porque se le pidieron 300 hectáreas en Maipú, donde una comunidad está produciendo hace 5 años agricultura, ingeniería, ganadería con 80 hectáreas, y el Estado nunca se lo cedió. Cuidadores de la casa común, para que no se la duerma este. La actual fase histórica, poniendo a disposición de la sociedad bienes nuevos, del todo desconocidos hasta tiempos recientes, impone una relectura del principio del destino universal de los bienes de la tierra, haciéndose necesaria una extensión que comprenda también los frutos del reciente progreso económico y tecnológico. La propiedad de los nuevos bienes fruto del conocimiento, de la técnica y del saber resulta cada vez más decisiva, porque en ella, mucho más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones industrializadas. Yo diría, de lo más rico del mundo, ¿no? Entonces, ahora sí, dejo las preguntas. Y acá pienso, ¿qué gesto puedo hacer yo para estar atento o atenta a las necesidades de quien tiene menos? Y pienso en un ejemplo del reciente progreso económico y tecnológico. Entonces, el próximo principio a la hora de enfrentar la subsidiariedad,
A la hora de enfrentar una problemática, el Papa Francisco prioriza la apertura, dando lugar en la toma de las decisiones a las mujeres y a aquellos que son agentes claves en la temática social en cuestión. Bueno, ustedes saben que subsidiariedad justamente viene de subsidio. Subsidio es una palabra que está muy gastada, pero es una ayuda. Entonces, en síntesis, es como aquel que no se necesita de esa ayuda tiene independencia en lo que hace y en su libertad, pero aquel que la necesita, ¿cómo se lo socorre? La subsidiariedad más de una vez se ha escuchado. ¿Se acuerdan que Bergoglio decía el dicho ese tan famoso, ¿no? No hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Es decir, para que cada persona haga por sí todo aquello que pueda hacer por sí mismo. Lo que no quita que también aquellos que tienen posibilidades socorran a los necesitados. En este sentido han existido gestos sencillos, pero a la vez importantes, de donaciones ordenadas por Francisco para socorrer a pueblos que están pasando por alguna necesidad en particular. Por otra parte, a la hora de enfrentar una problemática, ha priorizado la apertura dando lugar en la toma de decisiones a aquellos que son agentes clave en la temática social en cuestión. Y aquí algo más sencillo y chiquito, un gesto chiquito, pero Francisco puso duchas móviles en la Plaza San Pedro para que los ambulantes se pudieran bañar. Era verano, hace calor en Europa, ¿no? Y bueno, a veces vemos que hay gente que no acepta esto. Bueno, nos ha pasado cuando queremos celebrar una obra en un barrio que sea residencial, que van a venir pobres o van a venir gente a ducharse, ahí sí se sindicalizan los vecinos porque no aceptan esto porque vienen pobres, ¿no? Viene gente de otro lado. Dice Francisco también en Laudato Si que la sociedad debe respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las iglesias es decisiva. Estos son los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica que revitalizan y refuerzan el cuerpo social. Es decir, hay una colaboración de arriba hacia abajo, del Estado central al pueblo, y de abajo hacia arriba, de las asociaciones populares hacia arriba. Y esto es precisamente el ejercicio del principio de subsidiariedad. Hay que dejar hablar a todos. Es así que funciona el principio de subsidiariedad. No podemos dejar fuera de la participación a la gente, su sabiduría, la sabiduría de los grupos más humildes, como dicen querida Amazonía, no puede dejarse de lado. Lamentablemente esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta. Lo tenemos ahora en la provincia de Río Negro, en la meseta de Somoncurá, donde las extractivas vienen a meterse, pero se van a gastar el agua de los aborígenes que están ahí. Ahí son pastores, hacen ovejas, y si no tienen agua, si la minera viene y le chupa todo el agua, se acabó. Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman, dice Francisco, en consideración. Hoy esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayuda financieras realizadas por los estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o a aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. No tiene nada que ver con Argentina, esto lo dice Francisco en otro contexto. Lejos de la realidad. Y la pregunta entonces, para pensar un ratito,
es reviso si mi idea o concepto de ayuda subsidiaria coincide con lo que el Papa propone. Es decir, cómo participamos, creamos promoción o dependencia. ¿Coincidimos en el concepto de ayuda subsidiaria o no? Y por otro lado, ¿creamos promoción o dependencia? El bien común. La conversión cristiana exige revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. La expresión del Papa, ¿se acuerdan? El todo superior a la parte, está ligado a este principio. Este bien común tiene la mirada puesta especialmente en los más pobres. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos, también en esta tierra, aunque llamados a la plenitud eterna porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos, para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Fíjense que alguno puede pensar que el Papa Francisco inventa algo ahora, ¿no? Si ustedes buscan en la Primera Corintios, saben, bueno, vamos a explicar un poquito, todos a lo mejor no saben. Corinto es una comunidad de Atenas, donde está el estrecho, hay puertos, políglotas, patíbulos, y Pablo va a evangelizar ahí, San Pablo va a evangelizar. ¿Qué pasa? La comunidad se le armaba y se le desarmaba, y algunos también eran demasiado fenicios. Escribe una carta, y como no basta, le escribe una segunda carta. Pero en la primera, ya en el capítulo 12, dice que el Espíritu Santo, le dice, hermanos, miren, el Espíritu Santo se derrama en cada uno de ustedes, que tienen un talento específico, cada uno distinto, pero para el bien común. Lo dice Pablo, no lo dice el Papa, Entonces, qué importante es basarnos en que la doctrina social de la Iglesia parte de este mensaje también que tiene la Iglesia. Entonces ahora vamos a ir a un tema que a nosotros nos importa, que dentro de este bien común, el tema del trabajo. Necesidad de preservar el trabajo. Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más al trabajo humano. Más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. Y bueno, lo vemos, ¿no es cierto? Vemos lo que nos está pasando cuando hay reducción de empleo, cuando en un momento se potenció el trabajo en negro y fue casi siendo un número muy alto respecto al trabajo remunerado, ¿no? Entonces, esto genera una desigualdad, un desequilibrio, y más desequilibrio cuando por ahí las fuentes de trabajo justamente se cierran. Sabemos que en Argentina lo que más moviliza no son las grandes industrias, sino las pymes. Y bueno, muchas pymes son familias y que tienen a sus empleados, que los tienen hace 30 años, son de la familia. Es muy difícil sostener una empresa en situaciones tan difíciles y de recesión, y a la vez tener esta cercanía, ¿no? Esta empatía con los que prácticamente son los tuyos. Por eso vamos a reflexionar y pienso cómo está mi balanza de compromiso con el bien común. Si pesa solo mi bienestar, si tengo en cuenta a los demás, en mi trabajo, en mi barrio, no voy a decir en mi casa porque
sino, repito, ¿cómo está mi balanza de compromiso con el bien común? ¿Pesa solo mi bienestar? ¿Tengo en cuenta a los demás en mi trabajo, en mi barrio? La solidaridad. Generar una cultura del encuentro, de alguna manera, es generar la cultura de la solidaridad. Es ser como el otro, compartir con el otro, disfrutar y sufrir con el otro. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, como hemos dicho. Por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, dice Francisco, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. Si yo solamente doy un plan y no fomento el trabajo y la cultura del trabajo, no estoy ayudando a la persona, la estoy costando, evidentemente que. Ahora, ¿qué pasa si realmente esa persona no puede trabajar? ¿Qué pasa con las discapacidades también, ¿no? Para la Iglesia, dice Francisco, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o económica o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina, si no leemos Mateo 25, ese es Jesús, ¿no? El Evangelio de Mateo 25, y Jesús habla de una parábola, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de comer. ¿Y cuándo? Y cuando lo hiciste con alguno de estos pequeños. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Fíjense que cuando uno habla de Cáritas, ¿qué te aparece de Cáritas? Es que ayuda y da de comer, da fideo y da ropa. Pero la finalidad de Cáritas es la promoción de la persona humana. Lo otro es secundario, lo otro hay que hacerlo, porque es lo que realmente es la emergencia. Hoy se habla, en este tiempo se habla de una emergencia alimentaria. Entonces la emergencia tiene que ayudar, pero no es la finalidad. Les dejo la pregunta. Pienso que tan afectada o afectado me siento ante la realidad de los más vulnerables o solo me indigno. O actúo de alguna manera, repito. Pienso que tan afectada o afectado me siento ante esta realidad de los más vulnerables, solo me indigno o actúo de alguna manera. La participación. Existe verdadera participación social cuando ninguno es excluido y todos son convocados. Ninguna persona debe quedar al borde del camino mirando desde afuera el acontecer social. Es decir, ser protagonista no solo en la contribución de ideas, acciones, sino también en las decisiones clave para que no haya más descartados y excluidos, tal como lo menciona el Papa, lo viene repitiendo en distintos lugares. El ser ciudadano fiel es una virtud, dice en Evangelii Gaudium Francisco, y la participación en la vida política es una obligación moral. Repito, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral.
pero convertirse en pueblo es todavía más y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Fíjense que esto está tomado de Roma, cuando el Papa hace el año pasado, en octubre, y ahora se reúne en este mes de octubre próximo nuevamente, es lo que se llama el sínodo. Sínodo es una palabra griega que significa caminar juntos. Sí, es un prefijo, sí. Y jodos, perdonen la expresión, pues se pronuncia así porque tiene espíritu áspero el griego, quiere decir camino. Un caminar, un andar juntos. Y fíjense qué estrategia tuvieron para el encuentro. Mesas redondas, todos nos igualamos. Nadie es más que nadie, el Papa tampoco, está sentado con una silla igual que todos y en redondo como todos. Entonces, qué importante entonces es la escucha, el diálogo que propone el Papa, y muchas veces esta técnica que ellos han propuesto en este sínodo, que es, presentan un texto y hacen silencio. Sé que a ustedes les cuesta más, pero ellos empiezan con 4 minutos de silencio, el doble que nosotros. Y nosotros lo hemos hecho también en la diócesis con los consejos pastoral parroquial son los que acompañan a los párrocos en la organización. Y lo hemos hecho, por eso una de las diapositivas anteriores es justamente de un encuentro, ¿ven? De un encuentro nuestro, en que también estamos en redondo y compartimos las realidades de la Iglesia diocesana. La pregunta entonces, en este momento de silencio, es: pienso cuál es mi actitud de encuentro con los demás. ¿Acepto la pluralidad, la diferencia para dialogar y dar lugar a otros? Repito, pienso cuál es mi actitud de encuentro con los demás. ¿Acepto la pluralidad, la diferencia para dialogar y dar lugar a los otros? Hemos presentado entonces los 2 principios clásicos y ahora los 2 que nos restan es los que innova Francisco de sus magisterios y de su enseñanza social. Vivimos un momento histórico, la opción preferencial por los pobres. Vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres. La llamada al bienestar sube cada vez más de volumen, mientras las voces del que vive en la pobreza o en la miseria se silencian. Se tiende a descuidar todo aquello que no forma parte de los modelos de vida destinados, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son las más frágiles, frente al cambio cultural en curso. Los pobres se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes, pero cuando se encuentran en carne y hueso en la calle, dice Francisco, entonces interviene el fastidio y la marginación. La prisa cotidiana, compañera de la vida, impide detenerse, socorrer y hacerse cargo de los demás. La parábola del buen samaritano, que expresa Lucas en el capítulo 10, no es un relato del pasado. Interpela el presente de cada uno de nosotros. La parábola del buen samaritano era que había un hombre herido, caído en el camino, y pasan 2, uno era el levita, que era de la tribu sacerdotal, y el otro un sacerdote, y pasan de largo. Y el tercero, que era un extranjero, que no era de la religión judía, se para y lo asiste. Entonces Jesús le dice: ¿cuál de los 3 obró como prójimo? Y el tercero. Bueno, entonces anda voy y hace lo mismo. Dice Francisco, tampoco puedo olvidar las especulaciones que en diversos sectores llevan a un dramático aumento de los costes que vuelven a muchísimas familias aún más indigentes. Los salarios se acaban rápidamente, obligando a privaciones que atentan contra la dignidad de las personas. Si en una familia se debe elegir, dice Francisco, entre la comida para subsistir y las medicinas para recuperar la salud, entonces debe hacerse escuchar
la voz del que reclama el derecho de ambos bienes, en nombre de la dignidad de la persona humana. Esto lo dijo para la jornada de los pobres en el 2023. Yo también los quiero invitar para este año, porque nosotros venimos organizándola. La segunda que hicimos, que fue en Ezeiza, eran 400 personas de los barrios que no están en movimientos que tienen una institucionalidad, sino son asociaciones, cooperativas chiquitas, gente del barrio que se junta, y nos juntamos de grupos después de una iluminación para escuchar las problemáticas que tienen estas personas. Les digo que la última, que fue el año pasado, la transversalidad fue la droga. Esto es la drogadicción, ¿no? La transversalidad por lo general de lo que hablamos. Vamos a leer, porque esto lo dice en el 200 de Evangelii Nunciandi Francisco. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerle su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento. La opción preferencial por los pobres debe traducirse en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. O sea que nos cepilla a nosotros. Bueno, ustedes, alguno que por ejemplo no tiene definida su fe o lo que fuera, bueno, con esto se salva, pero nosotros nos cepilla. Nos dice, miren muchachos, hacen mucho socialmente, está bien, como decíamos, la emergencia hay que atenderla, pero también la atención espiritual de la persona. Hay gente que tiene mucha riqueza interior, aunque no tenga formación, aunque no tenga instrucción. Entonces vamos a dejar dos preguntas. Una pregunta: contemplo la imagen en silencio. ¿Qué le respondo a Mafalda? ¿Lo repito? El último. El cuidado de la casa común. Evidentemente que aquí podríamos decir muchísimo. Francisco tiene una encíclica sobre que se llama Laudato Si. Laudato Si es en el idioma, en el dialecto de Francisco de Asís, es alabado seas Señor por la hermana agua, la hermana tierra, la hermana luna, el hermano sol. Hace un canto de alabanza. Y Francisco toma este título, pero el subtítulo es el cuidado de la casa común. Habla de muchísimas problemáticas. Yo, como no tengo tiempo, solamente me voy a enfocar en una que es crucial y que es el tema del agua. Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser cuidadores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana. No expliqué que era encíclica porque el Papa tiene declaraciones, presentaciones, homilías. La encíclica es un documento papal de mayor envergadura y viene de ciclo, de circular. Vieron que el triciclo tiene 3 ciclos, el biciclo y la bicicleta. La circular esta es la encíclica, es una circular que el Papa enviaba siempre a todos los obispos del mundo, cardenales, obispos, sacerdotes y pueblo fiel de Dios. Ahora hay algunas encíclicas que parecen a todo hombre y mujer de buena voluntad, como es justamente Laudato Si. Uno de los problemas acuciantes para el mundo es el agua potable, dice Francisco. Se cree que dentro de 3 décadas 1/3 de la población mundial carecerá de este elemento vital. Nosotros tenemos acá
el Puelche, es un acuífero. Y tenemos entre Brasil, Paraguay y Argentina el acuífero Guaraní. ¿Usted qué creen? ¿Que la guerra dentro de 20 años va a ser por el petróleo? Cuando yo era párroco en Resistencia, alguna vez me invitaron a pescar, no soy un pescador, pero me gustaba porque es una cosa linda el Paraná. Y yo veía barcazas muy grandes que se estacionaban. Se ve que traían algo de afuera y se llevaban agua potable del Paraná. Casas son unas cosas muy grandes, ¿no? Que tienen depósitos grandes como los que llevan petróleo, aceite, soja. El Papa Francisco dice que el derecho al agua es fundamental para la paz. Y habla de los conflictos que puede haber por el agua. Yo me pregunto, dice, si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Para ejemplificar la dimensión del problema del acceso al agua, se remitió a cifras de las Naciones Unidas. Cada día 1000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Millones de personas consumen agua contaminada. Estos datos son muy graves. Se debe frenar e invertir esta situación. No es tarde, pero es urgente tomar conciencia de la necesidad del agua y de su valoración esencial para el bien de la humanidad. En este compromiso de dar al agua el puesto que le corresponde, hace falta una cultura del cuidado y además fomentar una cultura del encuentro, en la que se unan en una causa común todas las fuerzas necesarias de científicos y empresarios, pero también de gobernadores y políticos. Por ello el Santo Padre defendió que la cuestión del agua es fundamental y urgente. Es fundamental porque en donde hay agua hay vida. Y entonces puede surgir y avanzar la sociedad. El Papa da un nuevo nombre social a esta indigencia y en Laudato Si le llama la pobreza del agua social. La pobreza del agua social. Tenemos lugares en Argentina que no hay agua. Si vas a alguna localidad de la provincia de Santiago del Estero, dice, para Calabria, está para tomar, no para bañarse. Estaba dando una charla en primaria sobre este tema, iniciando a Laudato Si, y explicaba el cuidar el agua, y un chico me dijo, padre, yo ahora cuando me lavo los dientes cierro la canilla. Quiere decir que por los hábitos sencillos empezamos. Si el agua caliente en invierno tarda en llegar, o el calefóncito tarda en largar caliente, o abrir la camisa y sacar como el colectivo la mano, o poner un tacho. Porque es agua potable, es agua para lavar. Empezar por estos hábitos sencillos, ¿no? En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otros que padecen grave escasez. Porque el agua, teníamos que ir nuevamente al primer principio de la doctrina social de la Iglesia, que es un derecho de la dignidad de la persona que inalienable, nadie puede vivir sin agua. Sí podemos vivir sin asado, yo lo lamento, pero no podemos vivir sin agua. Bueno, ahora sin verdura parece tampoco, ¿no? Lo que vale. Bueno, vamos finalizando, hacemos 2 minutitos con esta pregunta. Pienso un momento en silencio, ¿qué huella estoy dejando en este cuidado del agua? ¿Qué huella yo estoy dejando en este cuidado del agua? Bueno, nos ha llevado esto 1 hora exacta, así que bueno, gracias por la atención y entonces ahora abrimos a algún eco, alguna pregunta, algo que ustedes anotaron, que quieran compartirnos, que acá en esta cátedra que integramos podemos, bueno, compartir y charlar un momento. Gracias.